Hola, queridos hermanos, familia de la gracia, familia de la fe, tengan ustedes muy buenas tardes. Una vez más, entonces, estamos aquí en este canal YouTube, MIEGI, el Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Nos encontramos en Viña del Mar, Chile, y usted sabe, mi nombre es la hermana Elena. En esta tarde, entonces, traemos un mensaje que también hace parte del Apocalipsis. Hace parte entonces de lo que escribió el apóstol Juan. ¿Ya? El apóstol Juan fue entonces el que quedó como testigo de todo lo que sucedió en el año 70. Fue él entonces que desde la isla de Pasmo, él estaba recibiendo entonces las visiones del Señor. Y eso es lo que nosotros estamos estudiando a través del preterismo y la escatología consumada. Le damos muchas gracias entonces primeramente a Dios por este tiempo que hemos podido estar estudiando y poder traer estos mensajes para que usted también conozca y comparta. Que usted también le pedimos entonces que ya desde ya usted se suscriba en el canal, usted envíe estos mensajes, comparta los mensajes con las redes sociales, sus amistades, y para que todos tengan derecho a conocer la verdad, que es lo más importante. Por eso que tenemos una batalla diaria, una lucha diaria, para que usted pueda conocer la verdad, porque está escrito que dice que la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo decía antes, ¿cuál será esa verdad que tengo que conocer? Imaginaba yo que era el Evangelio, pero hoy en día entiendo que el Evangelio que yo aprendí era religioso, ¿ya? Pero ahora el Evangelio de la gracia de Dios es la verdad. Y ahora entonces estamos en este tiempo entregando algunos capítulos y algunos mensajes que son apocalípticos. Vamos entonces al primer versículo que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Y dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora queremos saber entonces y explicar, ¿el paraíso de Dios está en el cielo o está en la tierra? Ese es el título que le colocamos a este mensaje. ¿El paraíso de Dios está en el cielo o está en la tierra? Eso es lo que vamos a ver en este mensaje. Esta iglesia de Éfesos, que está escrito acá, que hacía parte entonces de las 7 iglesias de Asia, es una iglesia gentílica, una iglesia donde participaban gentiles, no judíos. Estaban entonces los gentiles, formaba parte esta iglesia, el cuerpo de todas las naciones que estaban alrededor, las etnias alrededor de Jerusalén y Asia Menor. Allí entonces ahora vemos que esta iglesia es una iglesia gentílica, como todas las 7 iglesias que están aquí en el libro de Apocalipsis, en los primeros capítulos. Y esta es una iglesia que estaba en la esperanza de la salvación, estaba pasando por el periodo de la transición, ¿ya? De la transición del antiguo pacto a la transición del nuevo pacto. Era una iglesia que esperaba entonces la manifestación gloriosa de Dios a través, cuando Él dijo que venía a través de las nubes, vendría entonces para concluir, para terminar con el antiguo pacto y dar inicio entonces al nuevo pacto, a la nueva alianza. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer entender, de que el fin del mundo, que dice no era un fin cósmico, sino que es fin de una alianza, fin de un pacto, el inicio de una nueva alianza. No era el fin del mundo, el fin del ayom, no, era el fin de una dispensación, ¿ya? Del tiempo religioso,
y el tiempo político de aquella época, sale y entra entonces la nueva alianza y la gracia de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y sería posible heredar el reino de Dios. ¿Sería posible heredar en el cielo o sería posible heredar en la tierra? Son preguntas que siempre nos hicimos y estamos hoy entendiendo que el reino de Dios o el paraíso ya está en la tierra. También estamos entendiendo que este árbol, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere le daré de comer del árbol de la vida. También entendemos que el árbol de la vida es Jesucristo. Siempre será el árbol de la vida, porque Él es el que alimenta nuestra alma, Él es el que sustenta nuestras vidas, ¿ya? Y también dice que Él es el camino, también es el agua, también es el pan que bajó del cielo. Todo eso entendemos que es Jesucristo. Entonces, el reino de Dios fue implantado allí, en el final del antiguo pacto y el inicio de la nueva dispensación. De allí en adelante ya está entonces el reino de Dios implantado en la tierra, en donde nosotros hoy vivimos, ¿ya? Pero en el sistema religioso nos enseñaron de que para poder entrar al reino de los cielos, primeramente tendríamos que pasar por la muerte física, primeramente tendríamos que morir y después ir al cielo. Y allí cuando llegábamos al cielo, entonces entraríamos al reino de Dios. Pero entendemos ahora, por la revelación, que el reino de Dios está aquí. El reino de Dios es Jesucristo. Al final todo es Jesucristo. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, dinos, ¿cuándo vendrá el reino de los cielos? Entonces él dice, el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros, está entre vosotros. Entonces el reino también es Él, Jesús. Y la visión religiosa entonces y la teoría futurista tradicional, esperábamos poder irnos al cielo. Y antes de irnos al cielo, entonces también nos enseñaban que teníamos que ser arrebatados al cielo. Y también vimos que el arrebatamiento hizo parte también allí del fin de esa dispensación, que también era el arrebatamiento para aquellos que estaban ya bajo tierra y también aquellos que estaban allí, que morían en el tiempo que estaba la gran tribulación. Todo eso sucedió en el año 70. No tenemos más que esperar eso. Entonces, vamos a ver Apocalipsis 22, que estamos aquí mismo en el libro, Apocalipsis 22, versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. 1 y 2. Entonces aquí estamos viendo también de que dijimos que el reino de Dios está implantado en la tierra. Nosotros disfrutamos de ese reino ahora, porque ese reino es Cristo en la tierra. Es Cristo a través de su Espíritu, que entonces Él alimenta a su iglesia. Él cuida, cela por su iglesia. Y después entonces nosotros disfrutamos de ese reino que ya está implantado en la tierra. Cristo
es la figura de ese árbol de la vida. Y sus hojas, la extensión del Evangelio que sana el alma. Porque aquí dice, en medio de la calle, de la ciudad, que aquí ya habla de la Nueva Jerusalén, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado estaba el árbol de la vida. En todo lugar usted ve el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces sabemos que el Evangelio son las hojas que producen esa sanidad en el alma, en las vidas. Tenemos mucho que hablar sobre esto, pero vamos a hacerlo de una manera más rápida para poder entender solamente palabras que son clave, como los 12 frutos. Da fruto permanentemente, está siempre produciendo fruto este árbol que es Cristo en la tierra. Está siempre dando fruto, siempre alimentando. Eso es lo que significa aquí. Usted entiende que también Apocalipsis tiene un lenguaje específico, tiene un lenguaje que es figurativo, un lenguaje simbólico, un lenguaje relativo, un lenguaje que todos los judíos y los israelitas entendían perfectamente el lenguaje apocalíptico y el lenguaje de ellos, porque siempre ellos trataron por figuras, se comunicaban casi por figuras. Entonces aquí vemos que el árbol de la vida es Cristo. Y ahora queremos saber también dónde estaría este paraíso. ¿En qué lugar? Mire, entendíamos que estaba en el cielo, siempre direccionándonos todo para el cielo. Cuando hablábamos del paraíso ya mirábamos hacia el cielo y entendíamos que sería para un tiempo muy distante cuando ya tuviéramos que retirar este cuerpo de la tierra. ¿Dónde estaría entonces el jardín? ¿Dónde estaría, viendo por la parte de Génesis, podríamos entonces también preguntar a aquellos que se interponen a esta verdad, diciendo que el paraíso no estaría en la tierra, que el jardín del Edén no estaría en la tierra. ¿Dónde estaba entonces este paraíso en el libro de Génesis? En la Génesis, cuando comenzó entendemos, cuando Dios crea el universo, allí también Él crea a Adán y Eva. ¿Dónde usted cree que los creó? ¿Los creó en el cielo o los creó en la tierra? Si ellos estaban en el paraíso de Dios, ¿dónde estaba ese paraíso? ¿En el cielo o estaba en la tierra? Dios no hizo a Adán del polvo de la tierra. ¿Dónde estaba Adán cuando fue creado? ¿En la tierra o estaba en el cielo? Entonces es algo que tiene que quedar muy específico y claramente en la mente para que usted lo pueda realmente entender y enseñar. Porque no entendíamos mucho estos asuntos, pero entendemos ahora de que hoy Cristo está en la tierra. Cristo es el reino, Cristo es el que alimenta, Cristo es el árbol, Cristo también tiene este árbol con estas hojas que tiene el Evangelio, y el Evangelio trae sanidad a las naciones, a todo ser humano le trae la sanidad en el alma. Esas son las hojas de lo que estamos entendiendo aquí. Entonces Dios creó a Adán y Eva en el jardín o en el paraíso o en el Edén, y no era en el cielo, era en la tierra. Era en la tierra. Vamos a ver ahora Apocalipsis 2:11, donde estábamos. Vamos a llegar allí. Apocalipsis 2:11, que dice así: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire, este mensaje yo lo he estudiado de mi profesor brasilero, sí, lógicamente que él tiene un tema extenso sobre esto, pero yo quiero traerlo más simple porque es lo que yo entendí claramente y lo puedo explicar, pero entiendo de que cuando dice el Espíritu, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no es que la persona está
hablando a través del Espíritu, sino que es la palabra de Dios que habla a través de la persona. Ese es el Espíritu de Dios que habla a la iglesia. Y cuando Él dice acá, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y entonces cuando le envía el Señor Jesús el mensaje a través del apóstol Juan a las 7 iglesias de Asia, porque el Apocalipsis fue escrito para esas iglesias, el Apocalipsis de Juan fue escrito, enviado para ellos, y todo lo que iría a suceder fue en ese tiempo del año 70. Y entonces todas las cartas de Éfeso, Esmirna, Filadelfia, Pérgamo, todas las iglesias de Asia tienen una finalización que dice eso. El que oiga, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y era porque estaba esto ya escrito ahora para nosotros. Entonces, cuando hablamos, no somos nosotros. Es el Espíritu de Dios que habla a través de su palabra. Amén. A través de su palabra. Entonces, aquí, este versículo 11 dice que, oiga, ¿cierto? El que tiene oído, oiga el que dice el Espíritu, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No sufrirá daño de la segunda muerte, porque le estaba hablando a los hermanos que estaban en la iglesia aquí ya de Esmirna, le está hablando a ellos que ellos estaban viviendo una tribulación, ya estaban en el tiempo acercándose al tiempo del cambio de pacto, del cambio de esa dispensación. Y había mucha perseguición y había allí mucha tribulación. Ellos estaban viviendo, pero entonces el Espíritu de Dios les trae como un buen ánimo para que ellos permaneciesen firmes. Y ellos dicen, y él dice así, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Porque también era otro tema que el Señor venía también a arreglar este asunto. Acuérdense que Él vino para destruir también a todos sus enemigos. Él vino en venganza, ¿cierto? Vino en perdón, pero vino en venganza para, como juicio para todos los que eran sus enemigos. Y el último enemigo, entonces, dice que sería la muerte. Pero dice aquí que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, porque muchos hermanos del Apocalipsis de estas iglesias, claro, quedaron vivos. Recuerde que siempre Dios protege a su pueblo. Entonces Él vino en juicio contra los judíos, pero vino a proteger su pueblo. Y estas iglesias, como la iglesia primera del siglo I, era una iglesia también ya del Señor, y allí estaba su pueblo, allí estaban los hijos que habían aceptado entonces al Mesías, que aceptaban las enseñanzas del apóstol Pablo, de los apóstoles. Y estas iglesias entonces, con certeza, muchos de los hermanos de allí quedaron vivos, sí, como quedó el apóstol Juan, quedaron vivos, pero ya entonces cuando el Señor, Él retira el enemigo de la muerte, como dice que sería el último enemigo a ser vencido, sería la muerte, retira la muerte, también estaba el arrebatamiento en esto. Y cuando el arrebatamiento ya el Señor retira a esas almas que estaban presas en la muerte, y aquellos que estaban muriendo allí ya pasaban directo, no tenían que pasar por la muerte. Por eso dice aquí, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, porque la segunda muerte entendemos que es la muerte espiritual, es la muerte del alma. Entonces sus hijos no tienen que pasar por esto, por eso que dice, el que venciere no sufrirá ese daño de pasar entonces por la segunda muerte. Ya va directo al cielo, Dios lo lleva a la dispensación de Él, ya a reinar con Cristo, pero no en la tierra, en el cielo, que ya eso es otro tema, ¿cierto?
Pero vemos entonces que estos versículos son clave para ir entendiendo de que el Señor está haciendo una obra y hizo participar en esta buena obra también a su pueblo. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahora en Apocalipsis. Estábamos en Apocalipsis 2:11, ¿cierto? Vamos a ver de 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses 4. Filipenses, 1 Tesalonicenses. Vamos al versículo 4. 4 del 16 al 17. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces entendemos que el Señor cuando viene en la parucía, cuando viene, porque este es el tiempo que el apóstol Pablo está hablando aquí, también se refiere al tiempo de cuando el Señor viene sobre las nubes, cuando el Señor viene en el año 70. Y dice entonces que con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, ¿quién? Nosotros, ahora en el siglo XXI, no, ellos, en el siglo I, porque todo esto sucedió ya en el tiempo del siglo I después de Cristo, en la generación de Jesucristo. No, luego nosotros, dice el apóstol Pablo, nosotros, porque él pensó que también quedaría vivo, pero él no quedó vivo porque fue decapitado por Nerón en el año 68. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ¿ve? Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces aquí también vemos que era un asunto que también el Señor trató allí cuando en su venida del año 70, Él trató todos estos temas. Por eso que tenemos mucho tema aquí en el libro de Apocalipsis. Cada vez vamos a ir trayendo entonces un mensaje y le pedimos a Dios que nos ayude a poder manifestar su gracia, haciendo entender a los hermanos que es necesario aprender esto y poderle enseñar a los demás, porque el pueblo de Dios vive muy asustado de que en la situación que vivimos ahora, que es mundial, entonces esta situación ha traído mucho susto a la gente y realmente es una situación preocupante, pero no es el fin del mundo, no es el apocalipsis, no es que Cristo está viniendo sobre las nubes, porque todo eso ya sucedió en el año 70. No tendremos más una nueva parucía, porque no existe más el templo, no existe más la ley, ni el sacerdocio levítico, no existe nada más de eso. Entonces sabemos que nunca más se levantará un templo por orden del Señor. No está escrito en lugar ninguno, en ningún libro de la Biblia enseña que se levantaría un tercer templo. Y también en ningún lugar dice que tendríamos una tercera alianza. Está la nueva y la antigua y la nueva alianza, y es solamente eso. Entonces vamos ahora a ver Apocalipsis 21. Vamos a llegar allí a Apocalipsis nuevo, 21. Y en el versículo del 5 al 7, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo vengo y hago nuevas todas las cosas. ¿Ve? Él hizo nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Como cuando Cristo en la cruz dijo, consumado es. Aquí Él dice, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Quién es? Cristo. Y el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, para usted entender que usted es hijo, si usted es un cristiano que no acepta estas verdades, no podemos decir entonces que usted se puede considerar hijo.
porque el Hijo le cree todo a su Padre. Y si usted no cree entonces en estos mensajes que le hemos traído sobre el Apocalipsis, que vienen a través del preterismo, que el preterismo revela toda la escritura del Apocalipsis, si usted no lo consigue creer, yo no sé cómo usted se considera todavía hijo o hija. Y esa es la verdad, hermano. Porque aquí dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Entiende? Entonces hay que tomar conciencia de que nosotros tenemos que buscar la revelación, creerle a Dios, creerle todo lo que está escrito, porque Dios no miente, Jesús nunca mintió y los apóstoles tampoco mintieron. A pesar de que en el libro de aquí mismo de Apocalipsis, en el capítulo 2, en los primeros versículos, que es la iglesia de entonces de Éfeso, a mí me gusta mucho del versículo del 1 al 3, que lo quiero leer de nuevo, porque era un libro que siempre me llamó la atención, pero no lo entendía y hoy lo entiendo. Dice así, versículo 1 del capítulo 2, mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso, la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y eso es lo que me gusta, porque el discernimiento de Dios, Él está llegando y cada día podemos discernir mejor quién es quién. ¿Ah? ¿Quién es quién? Hemos sido muy engañados, sí, hemos sido por falta de conocimiento, porque hay el sistema financiero, el que impide la revelación a veces, y tenemos entonces líderes que no nos han enseñado correctamente, pero hoy decimos gracias a Dios que estamos conociendo estas verdades. Vimos entonces Apocalipsis 21, que estaba entonces del 5 al 7. Vamos a leer también ahora, para ya ir finalizando, el capítulo 2 mismo, que estábamos allí. Vamos a repetir el versículo 7, porque dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces entendemos que el paraíso no está en el cielo, el paraíso está aquí en la tierra. Entendemos que el árbol que está en el centro de la ciudad, en el centro de la calle de aquella ciudad, la calle y aquella ciudad es la Nueva Jerusalén, y las hojas, y ese árbol es Cristo, y las hojas son entonces el evangelio de la gracia de Dios que traen sanidad al alma. Todo eso es la revelación que podemos entregar en este momento, y entendemos, hermanos, que necesitamos mucho entender todos estos mensajes. Hoy vivimos la nueva alianza que está establecida desde el año 70, donde todo el Señor hizo nuevo. Y el propio árbol de la vida es el propio Señor Jesús, que da fruto, que alimenta el alma. El pan y el agua también, porque Él sacía la sed y el hambre. No tenemos más que esperar que Cristo venga. Cristo ya vino. Solamente tenemos que disfrutar del reino de Dios. Y Dios, ¿cómo nosotros entendemos ese disfrutar del reino de Dios? ¿Qué es lo que es el paraíso? El paraíso es entonces la plena comunión, una comunión perfecta con Cristo. Ese es el paraíso en donde nosotros vivimos, en la comunión perfecta. Porque recordemos que Dios
vino en la manifestación de Jesucristo, en la manifestación de carne, cuando dice que Él se hizo carne, el verbo se hizo carne. ¿Dónde lo encontramos eso? En Juan 1:14, para que usted lo anote. Cuando el verbo se hizo carne, ¿qué es lo que sucedió allí? El cielo y la tierra se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Dónde lo encuentro? Lo encuentro en Salmo 85:10. Mire qué cosa maravillosa. ¿Por qué Cristo vino? Porque el hombre había perdido la comunión con Dios. Por causa del pecado de Adán, el hombre perdió la comunión con Dios. Pero dice que cuando el verbo se hizo carne, Él vino a habitar a la tierra. Entonces, dice también el Salmo 85, dice, el cielo y la tierra se besaron. ¡Qué maravilla! El cielo vino a la tierra para unirse al hombre y para hacer nuevamente la comunión que se había perdido por causa del pecado de Adán. Se perdió esa comunión. Entonces vino Dios, es la manifestación de Jesús de Nazaret, cuando el verbo se hizo carne, y allí entonces encontramos en el Salmo 85, que dice que la justicia y la paz se besaron. Todo es para la meditación nuestra y suya, con todos estos versículos que le hemos entregado. Cristo es nuestro paraíso, Él nos trajo la paz y la justicia. Él vino también a traernos la luz para que saliéramos de las tinieblas. Cristo es todo en nuestra vida. Y para aquellos que no tienen la visión espiritual, entonces la recomendación es: clame al Espíritu de Dios para que le entregue esa iluminación en los ojos del corazón y usted pueda entender lo que Dios quiere hablar con usted. Pero usted tiene que tener un corazón abierto, usted tiene que tener un corazón sensible, un corazón que no tenga orgullo, porque el orgullo, la altivez, la arrogancia, el hombre o la mujer que dice, no, yo no necesito saber nada de esto porque ya lo sé todo, entonces usted no sabe nada. A esa persona Dios no le puede entregar por causa del orgullo, por causa de esas camadas de carnalidad que están en su alma. Clame al Espíritu de Dios para que le ayude a entender los asuntos que son escatológicos. Todo lo que está escrito en la Biblia, en el Nuevo Pacto, Dios se lo puede hacer entender perfectamente a usted a través del Espíritu y le va a hablar a su espíritu. Pero tenemos que tener humildad, tenemos que ser humildes. ¿Sabe? Como Nicodemos. Nicodemos fue a buscar a Jesús. Nicodemos era un príncipe, usted sabe, uno de los principales de la sinagoga, era judío, pero él fue a buscar a Jesús. Cuando usted tiene el deseo de buscar a Jesús, usted va a estar buscándolo a Jesús, pero lo va a buscar con personas que conozcan, que le puedan enseñar. No se quede con su orgullo guardado allí, lance fuera eso que no le hace bien a nadie y a usted le va a paralizar su vida espiritual, no lo va a dejar avanzar. Usted no va a poder cumplir el propósito de Dios en la tierra, por el cual lo trajo, y a usted Dios la ama. Lo ama, porque lo amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Me entiende? Entonces, tenemos que ser entonces como nobles, leyendo las Escrituras, escudriñando la palabra, buscándolo a Él, siempre con el corazón abierto, tratando de entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mire, en la iglesia de Berea, eso usted lo encuentra en Hechos 17, del 10 al 12, el apóstol Pablo fue a ministrar a esa comunidad y allí encontró que esos hermanos eran más nobles que los de Tesalónica. Eran más nobles porque ellos escucharon la palabra, fueron a escudriñar la palabra, fueron a entender, a querer saber. Y todos los días dicen que ellos revisaban entonces las Escrituras. Y el apóstol Pablo entonces los encontró nobles. Lea usted allí, anótelo.
Hechos 17, versículos del 10 al 12. Seamos entonces como los discípulos que estaban allí, los hermanos de Berea. Tomémoslos como ejemplo y prosigamos entonces a conocer más cada día de los asuntos apocalípticos del Señor. Porque la gran parte de la iglesia desconoce estos asuntos. La gran parte de la iglesia desconoce estos asuntos y no sabe dónde era el paraíso, dónde está el reino de Dios. Todos estos asuntos están escritos en la palabra y traen entonces mucha alegría a nuestro corazón. Con esto entonces nos despedimos. Permanezca siempre en la voluntad de Dios para que le pueda estar trayendo las enseñanzas. De Tesalónica también. En Tesalonicense también habla en el capítulo 4, el versículo 16 y 17, si usted lo puede anotar allí. Él también habla allí sobre el tiempo de la venida del Señor, el arrebatamiento y cómo sería entonces el tiempo en que ellos tendrían que dejar esta tierra y unirse entonces irse al cielo. Con esto entonces le damos gracias al Señor y queremos que la iglesia toda salga de esa expectativa ciega de la esperanza de que viene Cristo, que tenemos que salvarnos. Todo eso ya fue consumado. Por eso que la escatología es consumada y enseña todos estos asuntos. Le damos gracias a usted que está allí en la plataforma de YouTube, esta plataforma, esta puerta que Dios nos abrió maravillosa. Le damos muchas gracias a usted y esperamos que nos podamos encontrar en una nueva oportunidad, si así Dios lo permite. Gracias y paz.